compañeros, me da mucho gusto el participar en esta ceremonia de reconocimiento a la labor de ustedes y de todos los maestros de México. No podría hacerse un cambio, una mejora en materia educativa sin la participación de los maestros. En eso consistió, entre otras cosas, el error de la mal llamada reforma educativa, el imponer algo que no fue consultado con los maestros y no fue consultado con los maestros ni fue consultado con el pueblo de México, porque esta reforma, como otras conocidas como reformas estructurales, se impusieron desde el extranjero. La reforma fiscal, la reforma laboral, la reforma energética, la reforma educativa, se definieron afuera del país con otros propósitos. En el caso de la educación era claro, evidente, que se buscaba desde el inicio del periodo neoliberal la privatización de la educación. Y se avanzó en ese propósito de manera silenciosa, se hicieron cambios a la Constitución desde finales de los 80, principios de los 90, se hizo la primera reforma al artículo 3 para limitar la gratuidad de la educación solo al nivel básico y dejar al mercado la educación media superior y la educación superior, con el propósito de que estudiara el que tuviese para pagar colegiaturas. Ese era el diseño original, afectar la educación pública. Nosotros siempre hemos sostenido que la educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo, y que el Estado está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Y eso es lo que ahora se aprobó con la nueva reforma educativa. Se elimina ese sesgo privatizador, contrario al propósito de que la educación sea pública, y se establece con claridad en la Constitución el derecho a la gratuidad de la educación en todos los niveles. Por eso es muy importante este día
que se va a proclamar y se va a publicar en el Diario Oficial un nuevo ordenamiento, esta reforma constitucional, y pronto se van a aprobar las leyes secundarias, las leyes reglamentarias. Nosotros, como lo dije al principio, siempre vamos a respetar a las maestras, a los maestros de México. Nunca se va a ofender a los maestros, como se hizo de echar a andar una campaña de desprestigio a la labor de los maestros, algo que no había sucedido en nuestro país. Nos habían enseñado siempre a respetar a nuestras maestras, a nuestros maestros. De repente, en los últimos tiempos, se llevó a cabo una campaña para culpar a los maestros del atraso educativo, cuando todos sabemos que las deficiencias en la educación obedecen a una serie de circunstancias y sobre todo a la situación económica y social de nuestro pueblo, a las condiciones en que van los niños a la escuela, porque hay mucha pobreza, desgraciadamente, en nuestro país, y no es eso culpa de los maestros. Al contrario, los maestros en condiciones muy difíciles han cumplido con su responsabilidad. Y les digo esto porque tengo el orgullo de conocer todos los municipios de México, que los he visitado más de una vez. Conozco los 570 municipios de Oaxaca y me consta que en las comunidades más apartadas, allá están los maestros cumpliendo con su responsabilidad. Por eso nunca estuve de acuerdo con la campaña de desprestigio al magisterio. Además, todos les debemos mucho a nuestras maestras, a nuestros maestros. Yo lo he escrito y lo he contado muchas veces. Yo estoy aquí por un maestro que fue el que me abrió mi mente para ocuparme de las ciencias sociales, para desarrollar mi vocación en favor de los demás. Un maestro de civismo que todavía vive y que recuerdo con mucho cariño. Los maestros son fundamentales para la formación de los buenos ciudadanos. Por eso, muchas gracias, maestras, maestros, y este palacio siempre va a estar abierto a las maestras, a los maestros de México. Muchas gracias y felicidades.